Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, amigos? Aquí estamos en Centro Médico de Cozumel, Costamed, para charlar de un tema que está generando muchas dudas en la población y que es una realidad, que se llama síndrome post-COVID. Nos presentamos. Soy el doctor Rodrigo Castillo, muchos ya me conocen, médico internista y director médico del hospital. Y me es muy grato presentarles aquí a mis dos colegas y amigos internistas, también parte del grupo médico. Si gustan presentarse. Hola, yo soy la doctora María Cintia García, soy igual internista aquí en el hospital Costamed. Estoy igual al frente de pacientes con COVID y en consulta externa. Hola, buenas, saludos a toda la población y a toda la teleaudiencia. Soy el doctor Manuel Antonio Fernández Arias, médico internista del Grupo Médico Costamed, y estamos igual como nosotros tres unidos en este frente de batalla de la lucha contra el COVID-19. Muchas gracias. Bueno, colegas, gracias a la Dirección Comercial por invitarnos a charlar de este tema, que es una realidad y se llama síndrome post-COVID, que está emergiendo y está agarrando más fuerza en los últimos meses por la naturaleza de la pandemia. A inicios de la pandemia pues no existía porque estaba empezando, entonces a partir de septiembre, octubre, noviembre, diciembre estamos viendo, bueno, tal vez desde antes, los médicos internistas, pacientes con secuelas, es la palabra, son secuelas por COVID de diverso grado, ¿no? Esto es una realidad, está muy presente en pacientes con COVID y post-COVID, evidentemente. Y vamos a platicar de esto concretamente. Doctora María, primero, la definición de síndrome post-COVID. ¿Qué es el síndrome post-COVID? Desde el punto de vista médico, y ahorita lo hacemos desglosado para que se entienda para la población en general. Ok, bueno, les voy a explicar. Como ya les comentó el doctor Rodrigo, el síndrome post-COVID son una, digamos, serie de conjunto de síntomas que se van a presentar posterior a una infección post-COVID. Los podemos, digamos, como clasificar como algunos más leves y además, digamos, más comunes, y los vamos a ir también poder clasificando de acuerdo a diferentes órganos y sistemas, ¿ok? Dentro de los más frecuentes y los que, por ejemplo, creo que la mayoría de nosotros hemos visto en la consulta, es que llegan los pacientes, no sé si te ha tocado igual, Rodrigo, que lleguen con disnea. La disnea es como la sensación o dificultad para respirar. Una vez que ya dimos de alta al paciente, quizá ya está, digamos, en una fase de recuperación, ya están estables. Sin embargo, los pacientes estando en casa todavía se sienten como un poquito cansados o fatigados, ¿ok? Otra cosa es igual, como ya les dije ahorita, hay cansancio, hay fatiga. Complementando a María, nosotros como médicos, al dar de alta a un paciente, que aunque él sienta falta de aire, nosotros como médicos en el hospital, obviamente, claro, para darlo de alta tenemos que documentar por imagen y por estudios de laboratorio que la enfermedad ya finalizó, por así decir, que ya no hay actividad de la enfermedad, que la neumonía que son los que están hospitalizados, ya resolvió o está resolviendo y los marcadores inflamatorios van para abajo. O sea, tenemos que estar 200% seguros los médicos para decir que es una secuela, porque la enfermedad ya no está activa. Por eso estamos hablando de pacientes, como dice Cintia, que ya se fueron a casa. Así es. Entonces, esos pacientes están ya sin actividad de la enfermedad, pero siguen sintiendo algunos síntomas como fatiga, cansancio, dificultad para respirar, o sobre todo cuando digo dificultad para respirar es como hacer algún tipo de ejercicio extenuante. No es que esté, digamos, como tal con una dificultad real. Y también puede haber un poco de tos. Esas son como secuelas que el cuerpo igual puede ir desarrollando, pero también con el tiempo, que ahorita vamos a hablar de tiempos, en cuánto tiempo es lo ideal que ya haya como desaparecido o disminuido. Esos es como los síntomas más frecuentes. Ahorita les vamos a hablar un poquito más de algunos tipos de órganos o sistemas afectados. Doctor Manuel, ¿cuántos casos de síndrome post-COVID has visto durante la pandemia? Muy buena pregunta, doctor, y podemos decir que hemos sido cómplices de esta lucha constante contra esta enfermedad que lleva más de un año y un poco más
a nivel mundial se realizaron exactamente en agosto, después de comenzada la pandemia, diferentes estudios multicéntricos que hablaban de un seguimiento de estos casos de 6 meses de haber empezado la epidemia a nivel mundial. Y nos dábamos cuenta que de inicio se veían que los pacientes habían abandonado las consultas, tanto los diabéticos, los hipertensos, las personas con comorbilidades, las personas obesas, y de un inicio se hablaba en toda la terminología, lo que se daba información, que eran las personas que iban propensos a morirse o a tener una mayor mortalidad o complicaciones en esta enfermedad por COVID. Se demostró después, posteriormente, en las diferentes investigaciones y los resultados que se dieron a nivel mundial, que era falta también de control de estos factores de riesgo de estas enfermedades, porque las personas, cuando tenían aislamiento como tal, por el miedo a tener el contagio, no asistieron más nunca a las consultas estas de seguimiento de su diabetes, de su asma, de su hipertensión, de modificaciones de su estilo de vida, y todo esto conllevó a que hubieran desajustes en su patrón metabólico, etc. Yo quiero hacer lo que me preguntaba nuestro director. Yo lo llamo el síndrome post-COVID muy fácil, como un terremoto. Háganse de cuenta que estamos en un terremoto, y después del terremoto lo que nos corresponde es ver todas esas secuelas que han quedado en el país, en la infraestructura, llevándolo desde el punto de vista a nuestro órgano como ser humano, que lo tenemos muy fácil de explicar. Es un desajuste total de nuestro sistema inmunológico cuando entra la agresión del virus al cuerpo. Y después esto que está ocurriendo, el síndrome post-COVID, el long COVID, la data COVID, como lo dicen otros autores en sus bibliografías, en sus presentaciones, es porque ese sistema inmunológico no se acaba de estabilizar. Y por eso es que estamos viendo todos estos pacientes que dicen algunos, es secuela, es reinfección. El paciente se habrá puesto de nuevo contagiado, y lo que decía el doctor a un inicio, son pacientes que hemos atendido incluso graves, con ventilación, y tienen estas secuelas posteriores, pero también se reporta constantemente que han existido o existen pacientes que no han estado graves, como el 70% ocurre en ocasiones, han tenido síntomas ligeros, y sin embargo después empiezan a aparecer, después de un mes y persistiendo por 3 meses o más, síntomas como trastornos en el olfato, como lo vemos en las consultas, trastornos a la hora de la deglución, hay problemas de la deglución, tos, trastornos de la concentración constante de los pacientes, hay pérdida de la concentración, entre otras cosas que hemos visto. Queremos decir que hemos tenido pacientes que han estado incluso hasta 2 meses con ventilación mecánica invasiva, pacientes que lo hemos... Pacientes en coma inducido. Pacientes en coma inducido, como dice el doctor, que luego de esto han presentado, como lo hemos visto, crisis de pánico, depresiones severas. Recordar que el síndrome post-COVID, estos pacientes también tienen atrofia muscular, pérdida de su nutrición, y por lo tanto conlleva un seguimiento por parte de todos nosotros, para que todos estén informados que seguimos dando continuidad a cada uno de ustedes en nuestras consultas de síndrome post-COVID, porque presentan estas manifestaciones y tenemos que darle seguimiento, y estamos en el deber todos de informarles que nosotros estamos en nuestras consultas esperándolos para poder mantener un chequeo y una orientación hacia estas cosas que ustedes tienen dudas. Sí, justo igual complementando con lo que me dice mi colega, eso es como parte de los síntomas de post-COVID, digamos, enfocados al área de psiquiatría, ¿no? Que como ya comentó el doctor, de los principales síntomas tenemos la depresión, el insomnio, y también se ha reportado muchos casos de estrés postraumático. Obviamente, justo hablando de pacientes, recordemos que los pacientes con COVID son pacientes que están aislados de su familia,
Entonces, sufren un tipo de estrés postraumático que la duración es muy variable. Sí se ha llegado a reportar que obviamente no es permanente. Como comentaba el doctor, es oportuno, si lo presentas, puedes llegar a venir a consulta, pedir algún tipo con ayuda con algún experto, y pues estos serían los 3 básicos de psiquiatría. Sí, y bueno, hablando yo en mi experiencia personal, el primer caso de síndrome post-COVID que vi fue a mediados del año, tal vez en agosto. Fue una compañera asistente médico, que fue un caso leve, fue un caso ambulatorio, curada con PCR negativa, pero persistía ella con un dolor articular y una debilidad incapacitante, esa es la palabra, ¿no? Y ahí entra el tema de síndrome post-COVID, que ya se volvió una enfermedad como tal, incluso ya existe un número para la enfermedad, porque tú puedes incapacitar a una persona, darle un mes más de incapacidad por síndrome post-COVID. Estamos hablando de algo serio, algo patronal, algo laboral, algo que incluye seguridad social. O sea, no hay, a media pandemia tal vez no se le daba tanta credibilidad, pero existe, ¿no? Algo que me gustaría tocar, que mencionaron, de secuelas, reinfección, tal vez para calmar a la población un poco y que no se dejen llevar por la desinformación. El tema de la reinfección. Yo he visto, y creo que hemos visto, pocos reinfectados. Es anecdótico, lees un caso en un artículo, lees el amigo de Mérida, el amigo de la Ciudad de México, pero son casos 1 en 1000. Y son casos que considero leves a moderados. La gente ha manejado el término desde el inicio de la pandemia que el tener anticuerpos solo te van a durar 3 meses. Primer error. El que tiene anticuerpos para COVID-19 es como el que tiene anticuerpos para varicela o el que lo vacunaron de hepatitis. Los anticuerpos van a estar para toda tu vida. Hasta el día que te mueras en 20, 30, 40, 50 años, si te hacen serología anticuerpos para COVID-19, esos anticuerpos van a estar presentes, o sea, te van a dar inmunidad contra COVID. La duda es que nadie sabe, ni nosotros, qué tanta inmunidad va a dar. Yo prefiero tener anticuerpos a no tener anticuerpos, ¿no? A nosotros 3, ¿a ti ya te dio, Manuel? No te ha dado. No. A Cintia y a mí ya nos dio COVID, tenemos anticuerpos y es mucho menos probable, de 100, tal vez un 5% o menos, de que no nos vuelva a dar COVID. Pero la gente ha manejado esta desinformación de que mis anticuerpos van a desaparecer de mi torrente sanguíneo y en 3 meses ya no voy a tener anticuerpos. Esa es la desinformación que se está manejando y es para aclararlo. Esos anticuerpos son para toda la vida. ¿Qué tanta inmunidad va a dar? Solo lo vamos a saber en 10, 15 años, una vez pasado el toro, cuando veamos para atrás para decir, estos anticuerpos, como la vacuna que viene, que ya se empezó a aplicar, va a dar inmunidad del 100%. No lo sabemos hasta el día de hoy. Y los pocos reinfectados que yo he escuchado, literal, a nivel mundial, menos de 10 casos, literal, a lo mejor son pacientes inmunosuprimidos o que siguieron expuestos a una carga viral elevada, por ejemplo, doctores con secuelas de COVID que se volvieron a meter a áreas COVID y se vuelven a infectar. Por supuesto que es mucho, pero son casos mínimos, ¿no? El que tiene anticuerpos, tiene anticuerpos. Y otra cosa que quería mencionar, bueno, el tema con COVID, como dice el doctor, en el 70% de los casos es como se manejó desde el inicio de la pandemia, es una enfermedad leve, es un resfriado común, digamos. Virus, pandemia, a todo el mundo le va a dar este resfriado. El problema es que en los casos graves, que han sido muchos, el comportamiento de COVID es similar al de la sepsis, choque séptico, que se desencadena una respuesta inflamatoria en el cuerpo catastrófica que termina matando a los pacientes. Causa endotelitis. Endotelitis es el peor de los términos en cuanto a itis, que es inflamación. Te inflama todo el revestimiento interior de todos tus vasos sanguíneos, de todo tu cuerpo. Por ende, COVID te puede pegar a páncreas, a hígado, no, más bien le pega a hígado, a pulmón, a corazón. Biopsias o resonancias magnéticas en supervivientes que muestran que el corazón queda infiltrado de células inflamatorias, aumenta de tamaño como secuela de COVID y esto puede causar fatiga, palpitaciones, síndrome post-COVID. El problema es que infiltra todo el organismo. Mientras más grave el paciente estuvo, más secuelas va a tener. Es así de fácil. Los casos leves es mucho menos probable que desarrollen síndrome post-COVID.
Y bueno, dentro de los pacientes graves van a desarrollar las mismas secuelas que un paciente no COVID: desnutrición, pérdida de peso, atrofia muscular. Pero lo llamativo es el tema del dolor articular, y en los pacientes que estuvieron intubados y sobreviven y están en sus casas ahorita, el problema, acá está la tabla, es la pérdida de memoria, falta de atención, incluso, pues, hablando de COVID, infiltra vasos sanguíneos, agarra el cerebro también causa cerebritis, una encefalitis. Y otra cosa que me quiero adelantar como médico internista, me atrevería a vaticinar, es que todavía no lo hemos visto todo con COVID. En dengue, ustedes están familiarizados en esta zona del país con dengue, y ustedes saben que hay casos con dengue atípicos, o sea, una miocarditis por dengue, una meningitis por dengue, una glomerulonefritis por dengue, que le llamamos dengue atípico, ¿no? O dengue con manifestaciones atípicas. También causa hepatitis reactiva, claro, es la complicación por excelencia del dengue, la hepatitis reactiva. Por COVID no hemos visto tan dirigido a un órgano que agarre específicamente la complicación. Esto es lo que vamos a empezar a ver. No hablo de cantidad pandemia, tal vez acabemos la pandemia, pero los poquitos que haya van a empezar a manifestarse con pancreatitis por COVID. Tienes una hepatitis por COVID. ¿Qué opinan ustedes de esto que yo opino? Pensando en la endotelitis que causa como tal el COVID. Voy a hablar. Bueno, nada, los tres estamos contentos de poder estar compartiendo esta experiencia de cada uno de nosotros con ustedes para su tranquilidad. Lo que el doctor decía, una cosa era de mucha importancia. El COVID per se provoca disfunción endotelial, endotelitis, daño severo, tormentas de citoquina, fractores de trastornos en la coagulación, y no podemos dejar de olvidar que hay pacientes que hemos visto que tienen miocarditis, o sea, el daño miocárdico es frecuente en estos casos. La miocarditis incluso aparece en enfermos con alteraciones electrocardiográficas, pero se diferencia de otras que no es por el virus, porque a la hora de realizar un estudio angiográfico no hay vaso ocluido. Es casi similar a la enfermedad de Takotsubo, que es lo que habla similar en cuanto a esto. Takotsubo. Correcto, gracias doctor por corregirme el nombre exacto. Y es lo que estamos viendo. Hemos tenido pacientes con injuria miocárdica. En resumen, lo que quería decirle es, no se confíen. ¿Por qué? Porque en el síndrome post-COVID tenemos personas constantemente que llegan y nos dicen, tengo dolor torácico, tienen que venir con nosotros a nuestras consultas, tenemos que evaluarlo, tenemos que realizarle un electrocardiograma, tenemos que realizarle un ecocardiograma, una evaluación cardiológica quizás, y ahí podemos... Estudios de sangre, marcadores de inflamatorios, y una vez complementándote, que documentamos que todo sea normal, ahí concluimos, es síndrome post-COVID. Y se maneja con antiinflamatorios y analgésicos. Y a esperar, ¿no? Exacto. Pero bueno, ya está diagnosticado, y en caso de que requiera fisioterapia, ejercicios, pues creo que antier fue la plática con la doctora Isis, la rehabilitación ha agarrado mucho auge, y sí, básica para tratamiento, aparte del tratamiento médico que damos nosotros, la rehabilitación puede ser igual o más potente que los medicamentos. Y otro punto que me gustaría sobre todo aclarar igual, para que no haya desinformación, es que la severidad de los síntomas post-COVID van a estar muy relacionados a también, digamos, a las comorbilidades de nuestros pacientes, ¿no? Entonces, entre mayor comorbilidades y obviamente si mi infección por COVID estuvo severa, tal vez es más probable que tengas alguna complicación post-COVID. Entonces, ¿por qué va a ir variando? Ya comentabas algunas, por ejemplo, de la endotelitis. También otra cosa que vimos mucho, y ya lo vimos igual nosotros aquí los tres, son pacientes con falla renal posterior a la infección por COVID, en las cuales hemos visto casos muy severos que creemos que a lo mejor no va a tener una recuperación, y la sorpresa para nosotros y para el paciente es que hubo una muy buena recuperación. Esto habla más o menos como un 25% de los pacientes con COVID severo
que pueden llegar a tener falla renal, a veces ya en estadio más crónico. Y otra pregunta que igual nos hacen mucho, relacionada igual al síndrome post-COVID, es el efluvio telógeno, que es la caída del cabello posterior a la infección por COVID, ¿ok? ¿Esto qué es? Bueno, el efluvio telógeno, el telógeno, digamos, es la etapa en la cual el cabello en forma natural ya se cae, pero esto pasa con algunos otros tipos de enfermedades. Lo vimos apenas igual en el síndrome post-COVID, pacientes que referían que se les caían los mechones de cabello. Justo lo que yo sí, todavía no lo estamos viendo todo, todavía seguimos nosotros como médicos viendo cosas que nos... Exactamente. Nos dejan enseñanza. Este tipo de secuela no es permanente, dura de 3 a 6 meses, posteriormente el cabello va a volver a crecer. Me atrevería a decir que las secuelas leves como la fatiga, la debilidad, el dolor articular, la pérdida de memoria, perdón, la disminución en la capacidad de concentración no son permanentes. Vamos al tema respiratorio. Las secuelas de falta de aire y dolor torácico, si quedase con fibrosis pulmonar, ahí sí podría ser definitivo, pero hemos visto casos con fibrosis externos. O sea, la fibrosis no va a desaparecer, ahí la vas a tener, pero no significa que vas a quedar incapacitado. Hay gente que con rehabilitación adecuada y reiniciar ejercicio de forma gradual, de acuerdo a tu resistencia muscular, a un programa de ejercicio, puedes regresar prácticamente a una vida normal o seminormal desde el punto de vista de capacidad pulmonar, aún con cierto grado de fibrosis. O sea, la fibrosis no es me voy a quedar como un viejito en silla de ruedas con oxígeno toda la vida, no. La mayoría sí quedan con fibrosis, pero pueden tener una rehabilitación adecuada. Entonces, contestando concretamente, tampoco lo catalogaría como permanente. Y la mayoría, que son los casos de fatiga, debilidad, no son permanentes. A lo largo de meses, estos pacientes se deben de recuperar. Por ejemplo, también en el caso de la anosmia, que es la pérdida del olfato, o igual por lo mismo el sabor de la comida, hay estudios que demuestran que la duración aproximadamente es de 7 a 15 días. Generalmente los pacientes mejoran a los 15 días. Sin embargo, de lo que se ha investigado, solamente en muy poco porcentaje persiste la anosmia, y si llega a persistir, consultando con los expertos de otorrinolaringología, dicen que se quedan con secuelas muy, muy, muy pequeñas, ¿ok? Pero realmente es como muy raro el caso de que queden con secuelas en el caso de la anosmia. Yo no escuchaba que quedó con pérdida de olfato definitiva. No. Lo que sí es que se prolongan un mes y es desesperante, y ahí sí se recomienda visitar al otorrinolaringólogo, quien te inicie unos ejercicios, sabe qué medicamentos ponerte, inhaladores, para regenerar tu mucosa nasal, ¿no? Es la palabra. Hay un paquete ahorita que creó Costamed, que incluye la consulta, obviamente, y paraclínicos. Paraclínicos son estudios auxiliares de imagen y laboratorio bastante completos, que incluye el estudio por imagen de excelencia para diagnóstico y seguimiento de COVID, que es una tomografía de tórax, ¿no? Entonces incluye la consulta, estudios de sangre, marcadores de inflamación, una biometría hemática, marcadores de protrombosis pulmonar, marcadores inflamatorios, química sanguínea completa y un electrocardiograma para descartar complicaciones cardíacas. Entonces, este paquete ya diseñado es muy útil, muy bueno para tanto nosotros médicos para dar seguimiento a alguna complicación o corroborar y afianzar el diagnóstico del síndrome post-COVID y manejarlo de forma adecuada. Muchas gracias por su atención. Espero que nuestra información les haya ayudado bastante. Cualquier cosa, no duden en acercarse con algún experto. Los estaremos aquí esperando. En resumen, queríamos darle una realidad. Estamos pendientes de cada uno de ustedes en nuestras consultas. No se olviden que el hecho de haber estado recuperado o haber estado curado ya no tienen que tener seguimiento con nosotros. Ante cualquier síntoma, cualquier duda, cualquier problema, cualquier contacto con algún familiar, cualquier síntoma o sospecha con algún familiar, estamos abiertos somos 3 médicos internistas a su servicio. Y una cosa importante al final,
de todo esto que hemos hablado, lo más importante son lo que tenemos que hacer todos los días. Medidas higiénico-sanitarias, lavado de manos, aislamiento en caso de sospecha, uso de cubrebocas durante mínimo 14 días, el que esté con sospecha aislado en el hogar. El doctor no se quita el cubrebocas ni para ir al baño casi. Ajá. Y no se ha infectado. O sea, muy bien. El doctor es un ejemplo de la gente que usa muy estrictamente el cubrebocas y pues... Muchas gracias, doctor. No, Me lo no, quité no, para que pudieran vernos face to face lo que le estamos expresando. Bueno, muchas gracias. Y aquí estamos esperándolos a todos ustedes para toda su consulta posterior. Gracias Manuel, gracias Cintia, gracias a la Dirección Comercial por invitarnos. Gracias. Y esperamos que la información les sea útil a todos. Buenas tardes.